Ok, muchachos, continúo con el segundo tema, que son sectores productivos de nuestro país. Cuando hablamos de sectores productivos, básicamente nos estamos refiriendo a sectores económicos, que es toda la agrupación de actividades que cumplen con una misma finalidad. Vamos a dividirlo en 5 grandes sectores: sector primario, secundario, terciario, cuaternario y quinario. De toda la vida nos han dicho que solamente existen los primeros 3, pero resulta que los últimos académicos en estos tiempos han dicho, no, ¿sabes qué? Por determinadas características y por estos nuevos necesidades de globalización, estas nuevas pues profesiones que se están creando, pues entonces los vamos a alcanzar a dividir en 5. Hay quien dice que estos últimos 2, el cuaternario y el quinario, entran dentro del sector terciario, pero eso depende de la bibliografía que estudien. Ok, cada sector productivo, cada sector económico, si se fijan, tiene cierta ponderancia en cada zona de nuestro país. Hay zonas que se dedican exclusivamente a la pesca, que son sobre todo las costas. Pues imagínense que nosotros nos dedicamos a la pesca, pues como que no. Hay zonas que se dedican a la industria más que nada, hay zonas que se dedican más que nada al comercio, como los de Ciudad de México, etcétera. Esto va a depender de la región que nosotros estemos analizando. Si se acuerdan ustedes en los principios de economía, cuando ustedes estaban en la prepa, que estuvieron estudiando capitalismo, que estuvieron estudiando libre comercio, todos estos principios económicos, no sé si se les suene o se acuerdan del nombre de Adam Smith, que él decía que toda la base económica de un país iba a ser la agricultura. Pero si nos vamos a los datos de hoy en día, nos damos cuenta de que no solo en los países, sino en los estados en los que predomina esta actividad económica agropecuaria, los índices de Producto Interno Bruto, las aportaciones gubernamentales de presupuesto y todo esto va bajando. ¿Por qué? Porque ya no es la base económica. Ahorita nos damos cuenta de que la base económica tiene más presencia en la industria. Ok, vamos a iniciar desde el principio obviamente y nos vamos con el primero, que es el sector primario, que incluye todas las actividades relacionadas con la extracción y producción de recursos naturales o materia prima. Estas actividades son fundamentales porque tienen las materias primas que van a servir como principio de los siguientes sectores productivos. Básicamente engloba a la agricultura, y nosotros sabemos que la agricultura históricamente ha sido de las actividades más importantes de México. Desde las civilizaciones precolombinas, el cultivo del maíz, del frijol, del chile y otras especies fueron fundamentales para el desarrollo cultural y económico. Actualmente México es uno de los productores más importantes en frutas y verduras. Somos el segundo exportador más importante de frutas después de Brasil, por ejemplo. Pero vámonos a hablar desde la cultura. ¿Cómo nos llamamos como país? Hijos del maíz. ¿Por qué creen que es? O sea, pónganse a pensar todo esto, la agricultura, cómo ha representado un cambio cultural. Hay un chiste de Sofía Niño de Rivera que me da mucha gracia, en el que trata de explicar la comida típica de México, las diferentes comidas típicas de México. Y le preguntan, ¿qué son las flautas? Y ella dice, es tortilla, puede llevar queso, pollo, salsa, ok, entonces, ¿qué es un chilaquil? Es tortilla con salsa, puede llevar queso, pollo, y le preguntan, ok, ¿qué es una enchilada? Entonces, si se fijan, la mayoría de nuestra comida se basa en el maíz y ha representado un movimiento cultural enorme. Si nos vamos a las civilizaciones precolombinas, imagínense a qué se debía este trueque económico. ¿Qué era lo que intercambiaban nuestros pueblos, los tlaxcaltecas, cuando rendían tributo a los aztecas? ¿Qué les daban? Les daban maíz. Era lo que más se cultivaba y era nuestra moneda de cambio, junto con el cacao. El maíz ha representado una base cultural muy cañona. Les invito de verdad a que lean un poquito de la importancia o de las historias, de los cuentos, de las leyendas de todas nuestras civilizaciones precolombinas, para que vean que en casi todas se repiten los mismos patrones y casi todas hablan del maíz, del cacao. En algunos casos encontramos los chiles, los diferentes tipos de chiles, cómo el chile iba representando cada zona, cada pueblo. Ya para no emocionarme de más, voy a continuar. Actualmente, México es el principal productor de hortalizas de América Latina. La hortaliza es toda aquello, verdura que se puede comer cruda, básicamente. Y el noveno a nivel mundial.
Además, somos el segundo en el cultivo de frutas latinoamericano después de Brasil. Bueno, Brasil, por la situación en la que se encuentra geográficamente, permite que se den muy bien las frutas, sobre todo las tropicales. Pero México, ya estamos ahí llegándole a nivel, tanto que ya empezamos a producir cerezas, muchachos. Las cerezas no son mexas, las cerezas vienen de Asia. Y ya tenemos zonas de México, como San Luis Potosí, que ya empezó a tener cultivos de cerezas. Entonces, aquí se da todo. Había quien decía, el que hizo el híbrido de la jacaranda, no me acuerdo, que decía que si ustedes aventaban una piedra, nacía un árbol, de tan fértil que era nuestra tierra. Entonces, por eso es que se da tanto las hortalizas, se dan tantas las frutas, que hay muchísima variedad. El maíz es el cultivo más importante y el alimento básico de toda la dieta mexicana. México es uno de los principales productores y consumidores del maíz en el mundo. Y si ustedes se meten a las gráficas de producción de maíz en México, se van a dar cuenta de que encontramos diferentes maíces. Encontramos maíz blanco, maíz amarillo, encontramos maíz de forraje, que es para el que se comen los animalitos. O sea, diferentes tipos de maíz. Encontramos maíz con hongos, que es el mentado, huitlacoche. El frijol, que también es fundamental en la dieta mexicana por la gran cantidad de proteína vegetal que tiene, la gran cantidad de hierro. Tenemos el café, que el café, a pesar de que ya no somos el productor tan importante que éramos, seguimos teniendo ahí como nuestro reconocimiento, especialmente en los estados del sur, como son Chiapas y Oaxaca. Tenemos el aguacate. México es el mayor productor y exportador de aguacates en el mundo. Incluso había un comercial de la NFL, que era de un Super Bowl, que era Avocados from Mexico. Búsquenlo. Ese tiene un trasfondo cultural, porque México, incluso en la última pelea que hubo cuando Andrés Manuel López Obrador le exigió una disculpa pública a la corona española por la conquista, los españoles, hubo una mofa muy grande que decía, si no lo hacemos, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a dejar de tener guacamole? Y es por eso precisamente, porque México es el principal exportador de aguacates. A pesar de que Perú se lo quiera adjudicar, de que en Brasil también hay aguacate, de que Colombia, de que todos los países del sur también tienen, aún así seguimos teniendo este primer lugar. Y también tenemos la producción de tomate. No es jitomate, es tomate. El país es un importante exportador de tomate fresco y procesado, sobre todo en la zona del noroeste, especialmente en el estado de Sinaloa. Es el mayor productor de tomate del país. Y hay que diferenciar. El jitomate se dice de este lado por una conjunción ahí, por una variación de léxicos, de idioma, perdón. Pero en realidad la palabra original era tomate. Si le quieren decir jitomate, nomás ahí que no los escuche mi marido porque me los cuelga. En las principales regiones agrícolas de México vamos a encontrar el altiplano, que constituye los estados de Querétaro y Oaxaca, con cultivos de maíz, frijol y hortalizas. Y aquí, si se acuerdan, en el video pasado estuvimos hablando de esta zona en la que también incluye Aguascalientes. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestras zonas agrícolas, nos damos cuenta de que también tenemos muchísima producción de maíz, de frijol y de hortalizas, sobre todo de lechuga, de tomatillo y de chiles. En la costa del Pacífico, como los estados de Sinaloa y Sonora, son importantes productores de granos y verduras, sobre todo de chile poblano, de tomate y... ¿Qué otra cosa se cultiva en Sinaloa? Maíz. Y bueno, el maíz es nacional. Tenemos la región del Soconusco, que es la parte del sur en Chiapas, conocida por su producción de café y plátano. El café chiapaneco es uno de los más deliciosos de todo el mundo. Y tenemos la península de Yucatán, destacada por la producción de cítricos y de hortalizas, específicamente mandarinas y toronjas, perdón. Ok. Los estados con mayor actividad agrícola en México, se los puse ahí. Y encontramos, por ejemplo, que se repite mucho el maíz, pero también tenemos mucha uva. Mucho antes, ustedes pregúntenle a sus papás si son de aquí. Por ejemplo, mi mamá llegó a trabajar en un viñedo, siendo secretaria de una vinícola, pero antes todo Aguascalientes contaba con viñedos, tanto que nuestra universidad estaba en uno. Enfrente, lo que ahorita es el nuevo agropecuario, también era el viñedo San Marcos. Y todo Aguascalientes estaba rodeado, ¿por qué? Porque la tierra es tan rica que se daba muy bien la uva. Hoy en día,
ahora es el estado que nos quitó ese puesto, pues sería lo que es Guerrero y el estado de Sonora. Pero varía el tipo de fruta. Por ejemplo, entre más al sur, la fruta es más dulce y ayuda un poquito más a la producción de vinos frutales. Mientras más al norte, son vinos un poquito más agrios. La uva también cambia, tiene sus variaciones. Y si se fijan, aquí algo muy importante es Jalisco, con la producción de agave. Resulta que por denominación de origen y la gran producción de agave, todo el tequila, por eso es patrimonio de, sobre todo esta zona, solo se puede producir ahí. Pero sin embargo, en Zacatecas y Aguascalientes también se da el agave. ¿Qué pasa cuando ya no le puedes dar la denominación de origen como tequila? Bueno, entonces la cambias y ya no es tequila, ya es mezcal. Básicamente con los mismos principios que cambia el tipo de agave porque pues van cambiando las propiedades de la tierra y el método de producción. Pero básicamente es lo mismo, destilado de agave. En el 2022, México tenía 32.1 millones de hectáreas de superficie agrícola. Sin embargo, pues se ha ido consumiendo. Si ustedes se remontan a no hace mucho, se fijan, el ejemplo más claro sería lo que es esta zona del poniente, la España, las Huertas, la Barranca. Yo no sé si ustedes sepan, pero hace 50 años todavía eran huertas frutales, donde la gente iba y había huerta de durazno, había huerta de tuna. Todas estas partes eran huertas, o sea, genuinamente se cultivaba de este lado. Y hoy en día son ya fraccionamientos viejos. ¿Esto qué quiere decir? Que conforme va avanzando el tiempo y va habiendo más población, todas nuestras zonas agrícolas van siendo comidas por la urbanización y se van quitando, bueno, pues más bien van desapareciendo y las vamos marginando. Y esto que nos va a llevar a que haya menor producción de comida. ¿Por qué? Pues porque ya no va a haber agricultura o va a estar muy controlada. Me voy a continuar. Aquí les puse dos fotitos. Esta es del viñedo San Marcos. No sé si... Pues justamente este arco todavía se encuentra. Es el que está enfrente de nuestra universidad. Todo eso era un viñedo. Y de este otro lado son los viñedos Rivier, que es donde está nuestra universidad. Ok, este es un mapa de Aguascalientes que contaba todos esos cuadritos más oscuros que ven eran huertas. No sé si se ve mi puntero, creo que no. Bueno, todos esos cuadritos oscuros que ustedes alcanzan a ver en la imagen eran huertas frutales o de hortaliza. Y este centro donde se ven los cuadritos blancos, eran las colonias más viejas que encontramos ahorita, que es la estación, el barrio de la Salud y propiamente el centro donde se encuentra la catedral. Alrededor solamente había agricultura. Arriba vemos como un riñoncito, que es un estanque, que es donde ahorita está la iglesia de San Antonio. Eso era un estanque. Y luego lo secaron y más arriba, donde está el fraccionamiento Primavera, hicieron otro estanque. Pero siguió avanzando la población, ambos lo secaron, quitaron estas huertas y empezó la mancha urbana a expandirse cada vez más. Y ahorita nos fijamos y dónde tenemos este tipo de cultivos ya muy alejados de la mancha urbana y cada vez son menos. Nos pasamos a la ganadería, que este sector es donde se crían y explotan animales para obtener productos como la carne, la leche, los huevos, la lana o la miel. En 2022, la población ganadera en México fue de 36.339.884 cabezas de ganado, de las cuales el 92.63% eran bovinos de carne y el 7.37% ganado lechero. Aquí en Aguascalientes, sobre todo en los alrededores de la ciudad, encontramos mucha producción de leche, o sea, hace ganado lechero, no es tanto para consumo de carne. Pero si ustedes se van yendo un poquito más al norte de nuestro país, vemos que la mayoría de las cabezas de ganado son para consumo de carne. Y resulta que por las condiciones de tierra, por los minerales o las características de estos agostaderos, la carne sabe diferente. Por eso entre más al norte, y aunque no lo queramos admitir, la carne tiene mejor calidad. Aquí les puse, México es el 11º productor mundial de ganadería primaria y el 7º lugar del mundo en producción y comercialización de carne bovina. En el primer trimestre del 2024, el año pasado, el PIB del sector ganadero fue de 256.000 millones de pesos mexicanos, o sea, hace algo bastante importante.
Aquí les puse de los puestos que tenemos a nivel mundial en cuanto a exportación de ganadería, no solo de bovino, también tenemos exportación de huevo, de miel, de carne de ave, específicamente de gallina y pollo. Tenemos carne porcina, etc. Y eso lo ven con calma, voy a subir la presentación. Y a esta quería llegar. Los estados con mayor producción ganadera son Veracruz, Jalisco, Chiapas, Chihuahua, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Durazno, Sinaloa y Sonora, donde la mejor calidad de carne la encontramos en el noroeste. Y si se fijan aquí en el mapita, ahí estamos como estado, un color amarillito, significa que tenemos mucha exportación de pollos o de carne de ave. Tanto que si ustedes van a Piva, por ejemplo, luego huele cómo están quemando estos huesitos de pollo porque estaba choco. Y de aquí reparte a todo el país. En cuanto a pesca, pues lógicamente vamos a entender que la pesca solamente se va a dar o los estados que colindan al Golfo o los estados que colindan al Pacífico. Los que estamos en medio y no tenemos salida al mar, como que está un poquito ilógico que tengamos pesca, ¿verdad? México ocupamos el 14º lugar mundial en producción pesquera. En el 2020 tuvimos un saldo positivo de 296 millones de dólares con la exportación de camarón, atún y harina de pescado. Si se fijan, el camarón normalmente lo encontramos del lado del Pacífico. Del lado del Caribe nos vamos a encontrar la tilapia o la almeja o la jaiba, como le dicen. De este otro lado, del lado del Pacífico, encontramos atún, encontramos la sardina, encontramos el camarón, el pulpo, el ostión, el callo de hacha, todos los demás mariscos vienen del lado del Pacífico. Hay más variedad que del lado del Caribe. La actividad pesquera vamos a dividirla en dos tipos. Los que se pescan alrededor o de altura, que es más que nada la altura al nivel del mar en la que se realiza. Si están en alta mar con grandes barcos, que son los que capturan más que nada atún, sardina, anchoveta y camarón, vamos a decirle que son embarcaciones altas o grandes. Sin embargo, están las bajas o flotas ribereñas, que son las pescas que se llevan en la costa nada más, no mar adentro, nada más en la costita o a 100 metros de profundidad. De este lado encontramos el 98% de las especies comerciales que vendemos. Es decir, la mayoría de los mariscos de México no se cosechan o no se pescan en alta mar, sino más que nada a 100 kilómetros de la costa, a 100 metros, perdón, de la costa. Es decir, más que nada en las playas. En cuanto a la minería, que ha sido de las actividades más lucrativas de México desde los tiempos de la colonización española, porque nuestra tierra es muy rica en minerales, nos ubicamos dentro de los 10 países productores diferentes minerales más importantes del mundo, incluido la plata, bismuto de fluorita, la celestina, la guayastonina, el cadmio, plomo, zinc, diatomita, sal, varita, grafito, yeso y cobre. De todos estos minerales, muchos se utilizan en medicamentos, en la producción de circuitos, en la producción de chips. O sea, es bastante importante a nivel mundial, no solo en cuestión de tener piedras preciosas, sino que en cuestión de que es base para el desarrollo tecnológico y de salud mundial. Aquí les puse el mapita que les comenté en el video pasado, donde se ve la producción principal y vemos que en la Sierra Madre Occidental encontramos mucha plata en eso y en la parte central de México. Mientras que abajo encontramos fierro, cobre, zinc, etc. Aquí les puse los que más abundan. El oro y la plata, que serán los metales más preciados desde la época de la colonia, los encontramos en la zona de la Sierra Madre Occidental y en las mesetas del centro de México. Aquí les puse los principales minerales que exportamos. Y estos minerales hay 4 formas básicas de obtenerlos. Minas de superficie a cielo abierto, como las minas de Tepesalá, que básicamente están haciendo hoyos hacia abajo y ustedes los van a ver así como cuando sacan el cemento, así se ve. Tenemos minas subterráneas, como las de la ciudad de Zacatecas. Tenemos pozos de perforación. Estos también los encontramos junto con los de minas de cielo abierto, pero son un poco más complejos porque no se ven a simple vista. Y, aunque ustedes no lo crean, existe la minería submarina o de degradado, que es muy dañina para los sistemas marinos
y los ecosistemas que están ahí. Son las que más dañan los arrecifes de coral. Además de que contamina muchísimo el océano y hay mucha pérdida de fauna. En el sector secundario, ya cambiando de sector, incluye las actividades relacionadas con la transformación de estos materiales que sacamos del sector primario. Y incluye la manufactura y nuestra área principal, que es la construcción. La industria. El sector industrial en México es el pilar fundamental de la economía de nuestro país, ya que es el motor de crecimiento económico y de generación de empleo y riqueza. Aquí les puse el peso de los sectores económicos según el PIB del cuarto trimestre del 2023, y encontramos que el primero, esta raya naranja que vemos tan larga, es la industria. Luego encontramos, ya los moví, el comercio mayorista, comercio minorista, los servicios inmobiliarios, el turismo y transporte y después la construcción con 6.7. Entonces, si se fijan, es bastante grande la diferencia entre la industria y el resto de los sectores económicos. Entre las principales industrias en México nos encontramos con la automotriz, la petroquímica, la de la construcción y el cemento, la textil, que fue la que le dio el boom económico al porfiriato, la industria alimenticia y de bebidas, la minería y el turismo. Desde el año de 1994 se estableció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o Telecam, que se ha consolidado como una de las plataformas de producción del principal mercado entre Estados Unidos, México y Canadá, y que en el año del 2020, el 1 de julio del 2020, fue cambiado o fue más bien sustituido por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, o TEMEC. Esto debido a que había algunas irregularidades en los sistemas de producción que como que no eran muy competitivos. Entonces, para normar la producción, para normar los costos y todo esto, se hicieron mejoras y se realizó el TEMEC. Ok. La industria automotriz en particular ha florecido en todo México y es uno de los mayores exportadores de vehículos a nivel mundial. Si se fijan, en varios estados de nuestro país encontramos muchísimas fábricas de tipo automotriz. Aquí en Aguascalientes, de la que más da trabajo es Nissan. Y las maquiladoras, fábricas orientadas a la exportación, han proliferado en zonas fronterizas, más que nada por la cercanía con Estados Unidos. Toda la maquila, las industrias de maquila, las vamos a encontrar en su mayoría en toda esta frontera con el Estado americano. Ahí está. Y nos vamos a la construcción, a lo que te cruje chencha. El sector de la construcción en México abarca la edificación, todo lo que tenga que ver con inmuebles, no solo de vivienda, sino también comerciales y de industria. Y de vía pública, toda la infraestructura pública, como serían puentes y carreteras. Esta actividad económica utiliza insumos provenientes de otras industrias como el acero, el hierro, el cemento, la arena, la cal, la madera y el aluminio, que no están por sí solos en la naturaleza, sino que son productos de industria. Por este motivo es uno de los principales motores de la economía de nuestro país, porque le da trabajo, o más bien le pide que trabaje a la industria, que es la mayor productora económica de nuestro país. Para el 2018 había 19.501 empresas formales dedicadas a la construcción en México. Recuerden que nuestra área, nuestro giro, nos da mucho para ser informales, para hacerle la casita muy a la sorda, sin necesidad de esta presencia del SAT y todo esto. Se me fue la onda, perdón. La construcción o restauración de viviendas, edificios y hoteles, centros comerciales, bancos, escuelas, hospitales, cines, parques y teatros. El sector se ubica como el tercer generador de empleo en todo México, antecedido por los transportes y la comunicación. En 2023, su Producto Interno Bruto superó los 1.500 millones de pesos, lo cual representa un aproximado del 6% del PIB nacional. Las entidades donde hay mayor puestos de trabajo son Baja California Sur y Quintana Roo. Baja California Sur y Quintana Roo tienen más que nada
en relación con el turismo. Hay mucho trabajo para nosotros, pero haciendo tele, haciendo cafecitos, todo lo que tenga que ver con turismo. Y aquí les puse un mapita donde se ve los niveles de participación en construcción, donde los estados con mayor construcción, si se fijan, son los fronterizos, Jalisco, y los de menor producción serían Zacatecas, sería Nayarit, Oaxaca, Chiapas, etc. Otra actividad que entra dentro del sector secundario sería la energía. El sector energético en México está dominado por la producción y refinación de petróleo, aunque también se ha desarrollado lo de energías renovables, específicamente lo solar y eólico. La industria petrolera en México ha sido un pilar muy importante en nuestro país y es una fuente muy importante de ingresos. Tenemos, si ustedes van por avión y ven la colita de la península, se van a dar cuenta de que hay manchitas en el mar que son yacimientos petroleros. Además, en Veracruz se encuentra con la refinera. Durante casi 40 años, la industria petrolera en México estuvo a cargo de compañías privadas extranjeras, pero en 1938 el señor Lázaro Cárdenas dijo, claro que no, el petróleo es de los mexicanos, e hizo propició la famosísima expropiación petrolera. Es decir, que todo el petróleo que se encontrara en México era propiedad y solamente lo podían trabajar los mexicanos. Y así nació Petróleos Mexicanos, alias Pemex. Según la DENUE, la extracción de petróleo y gas registró 111 unidades económicas. Las entidades federativas con mayor número de unidades económicas fueron Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, es decir, donde había más foquitos de extracción de petróleo, más puntos. Y aquí les puse un mapita donde se ven más bien las zonas de reserva petrolera en nuestro país. En 2023 se generó 1.482.000 millones de pesos, que equivalen al 5.2% del PIB relacionado con la industria petrolera. De los mayores productores de petróleo en el mundo, pues obviamente está el Estados Unidos, porque ya saben que donde hay petróleo iba a meter la cuchara, pero México se encuentra todavía en este topcito. Nos encontramos a nivel 12 mundialmente, con un 2.1% de la producción mundial de petróleo, de productos del petróleo, perdón. Según el informe de la Comisión Nacional de Energía, en México existen 181 parques fotovoltaicos y 40 centrales solares. Estos proyectos tienen una capacidad de generación total de 6.874.8 megawatts. Aquí en Aguascalientes contamos con el Trompezón, por ejemplo, allá para el sur, que es un parque fotovoltaico que está enfrente de otro CFE y son bastante importantes. Estos nutren a la planta que está por ahí por CFE, ahí por Nissan 2. La capacidad instalada para la generación de energía solar mostró un incremento constante en los últimos años. Para el 2022 se alcanzaron 9.026 megavatios o megawatts, como le quieran decir, que posicionó a nuestro país como el segundo país de América Latina con mayor generación de energía solar. Y vamos para arriba. Y nos pasamos al sector terciario. Está conformado por todas aquellas actividades que no producen una mercancía, sino más bien proveen un servicio o bien. Por este motivo se denomina también el sector de los servicios. Aquí nos encontramos al comercio, al transporte, la distribución, el turismo, el entretenimiento y las finanzas. El comercio, pues ustedes saben que todo el comercio entre América del Norte está ahorita condicionado por el TEMEC y México cuenta con 14 tratados de libre comercio con más de 50 países. Recuerden que hace poquito tuvimos un conflicto con Ecuador porque a huevo quería que firmáramos con ellos, pero pues en realidad importamos y exportamos muy poco a Ecuador. No tenemos como mucha relación comercial con ellos, por lo que no era muy viable. Ok, en 2018 había 2.248.315 establecimientos dedicados al comercio en México. Estas actividades iban variando entre compra y venta de abarrotes, alimentos, bebida, hielo, tabaco, ropa, zapatos, productos farmacéuticos, de perfumería, artículos para el esparcimiento, electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca, así como computadoras y automóviles.
Y aquí les puse otro mapa del nivel de participación comercial de nuestra república. El Producto Interno Bruto trimestral en relación al comercio, si se fijan, ha ido aumentando desde el año de 1994, que fue cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hasta el 2024 hemos ido en ascenso potencial. El turismo. En cuanto al turismo, en el 2022, nada más el sector del turismo aportaba el 8.5% del Producto Interno Bruto Nacional, alcanzando 2.4 billones de pesos mexicanos. Dependiendo del año, México se ha posicionado entre el sexto y el octavo lugar a nivel global. Atracción turística en el mundo. Es decir, somos el sexto u octavo país más visitado del mundo. ¿Por qué? Sobre todo por nuestros pueblos indígenas, todos estos legados que nos han dejado. Contamos con una de las 7 maravillas del mundo moderno, ¿cómo sería? Chichén Itzá. Con los destinos como Cancún, Los Cabos, la Ciudad de México, que ahorita está súper gentrificada, México atrae millones de turistas internacionales al año, que dejan una derrama económica bastante grande. Y nos pasamos al sector cuaternario, que comprende las actividades económicas basadas en labores intelectuales, muchachos, o en la denominada economía del conocimiento. Así, el valor se obtiene a partir de las ideas científicas. Algunos ejemplos de este sector lo vamos a encontrar en tecnologías de la información, la investigación científica, la cultura, la educación o la consultoría. Por ejemplo, todo ese plan de ChatGPT que ustedes pagan entraría en sector cuaternario. Un ejemplo así bien vago y bien hipotético, si lo llegaran a pagar. La definición del sector quinario más que nada se basa o se refiere más bien a todos estos actividades económicas que tienen que ver más que nada con la burocracia, con todos estos puestos de gobierno, con todos estos líderes que que tienen el poder o mayor distribución del poder en el país. Son todo lo que tienen que ver con la reordenación de interpretación de ideas, de proyectos, de datos, de nuevas tecnologías, y está enfocado a la creación. Ahí vamos a encontrar todo lo que va de oficiales de gobierno, directivos de empresas, líderes científicos como lo sería Elon Musk, legisladores, directivos de organizaciones y líderes tecnológicos. En el 2020, las actividades terciarias representaban el 64% del PIB en México, las actividades secundarias el 32% y las actividades primarias solamente el 4%. Y aquí vamos a entrar en otro tema, que es la relación entre los sectores económicos y la arquitectura, porque se relacionan. En el sector primario se hemos encontrado que ha modelado una arquitectura muy rural y sobre todo en zonas asociadas a la extracción de recursos naturales. La arquitectura rural y agrícola la vamos a ver reflejada sobre todo en estilos muy coloniales, en haciendas, en ranchos o en granjas. Un ejemplo muy dado son las enequeneras de Yucatán, que eran unas haciendas que se dedicaban más que nada al cultivo y siembra de eneque, que era un símbolo de prosperidad económica en Yucatán. Se caracterizaba por estos arcos de 3 puntos y porque tenían había como muchos mini huertitos de eneques, que son esta segunda imagen que encontramos aquí, y eran muy importantes en la época virreinal. Quien tenía eneques en su hacienda era porque era rico y poderoso. Además, encontrábamos cierta conjunción de elementos, como serían la piedra, había quien tenía muchísimo más dinero y traía cantera, y también no solo en arquitectura, sino se posicionaban socialmente en cuestión a bienes, a lo que tenían. Se notaba que había. Las construcciones relacionadas con la arquitectura y ganadería suelen tener un enfoque más prácticos porque están diseñadas para apoyar en esta actividad económica. Un ejemplo muy claro que tenemos es por ejemplo, las caballerizas. Es un tipo de arquitectura y hay que estar bien hechas. Si se fijan, la mayoría tiene arquitraves, tiene que tener buena ventilación. La separación de los caballos no va por antropometría, pero sí va regulada en cuestión al tamaño, a la raza del caballo. En cuanto a minería, se relaciona mucho con la arquitectura colonial. ¿Por qué? Porque era donde más se establecían los pueblos coloniales.
Los ricos, las haciendas, las personas de más poder en el virreinato se situaban en las localidades que tenían un poquito más de prosperidad en minería, especialmente en Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí. Y si se fijan, la característica que tienen estos pueblos mineros es el tipo de arquitectura colonial. ¿Por qué? Pues porque tenía mucha influencia europea. La infraestructura para recursos naturales, la actividad relacionada con la minería y la producción agrícola también requiere de infraestructura especializada como almacenes, como molinos, como silos, como nuestra universidad, si se fijan, es un ejemplo de arquitectura muy relacionada a este tipo de actividad económica, porque donde está nuestra cafetería eran los silos donde guardaban estas uvas y estos productos vinícolas. Aquí les puse dos ejemplos muy importantes. Por ejemplo, en el área minera, toda esta base requiere de una cimentación porque hay que transferir estas cargas al suelo. Entonces estaba cimentada, los muros de contención para el material deberían de ser muy bien calibrados. Del otro lado tenemos los hilos donde vemos estas bases que ustedes también van a hacer y también van a diseñar. Los arquitectos no solamente hacen casas, también hacen este tipo de construcciones. Tenemos molinos, tenemos estos, se me fue el nombre, invernaderos. Tenemos estos lugares donde crían animalitos, específicamente pollitos, que no solamente es construir ahí la bodega de metal, sino también es meter los tipos de focos especiales que generan calor para los animalitos. Aquí les puse un ejemplo de plano agrícola, de una construcción de tipo agrícola. En cuanto al sector secundario, el crecimiento de la industria en la manufactura en México ha tenido un impacto muy importante en las infraestructuras urbanas e industriales, lo que ha dado aparición a nuevos estilos arquitectónicos como sería el diseño industrial o funcional, que va muy relacionado con el modernismo. La industrialización y expansión de fábricas en México, sobre todo en el siglo XX, promovieron el desarrollo de la arquitectura industrial. Este tipo de construcción estaba orientado a la funcionalidad y a la eficiencia, que si ustedes recuerdan en sus clases de historia de la arquitectura, tiene mucho que ver con el funcionalismo moderno y el brutalismo, donde hacemos mucho uso de materiales como el acero y el concreto. Aquí les puse un ejemplo de diferentes fábricas que había en México y cómo la arquitectura está muy marcada por el uso excesivo de acero y de concreto. Esta es una foto de las primeras industrias mexicanas y cómo ha dado pie. ¿Se fijan que se parecen mucho a las actuales? Bueno, todo tiene un porqué. La arquitectura va a priorizar el uso de materiales como el acero y el concreto con diseños orientados a la productividad, o sea, a la eficiencia y funcionalidad. El desarrollo de la industria ha llevado a una rápida urbanización, especialmente en el norte del país por la cercanía con los Estados Unidos y en las áreas del Bajío. Esta expansión ha resultado en la construcción de viviendas para trabajadores, donde vemos muchas manchas, sobre todo de casas de interés social, de parques industriales, de centros logísticos, y ha cambiado drásticamente el paisaje arquitectónico de estas regiones. Por ejemplo, lo que son nuestros parques industriales aquí en Aguascalientes, sobre todo Piva, se ha rodeado de casas de interés social, como sería la Riviera, el Puertecito de la Virgen, Viñedos Rivier, tenemos del otro lado la Perla. Todas estas manchitas de casitas en serie son producto justamente de la expansión industrial. Aquí les puse un ejemplo de cómo ya nos comimos esta zona industrial aquí en Aguascalientes. Esto es, si no me equivoco, es Ciudad Industrial. Y vemos cómo ya no lo comimos. De un lado, de este lado tenemos, no, esto es Nissan 2, perdón. Tenemos ya pues un desarrollo urbano bastante grande que no tendría que estar alineado con una zona industrial. Es bastante nocivo. Por algo las dejamos relegadas a las orillas de nuestro estado. Normalmente una ciudad empieza a relegar la industria hacia las orillas. Y aquí ya nos comimos a la industria. Ya tenemos un desarrollo urbano bastante amplio a un lado. Esta es la ciudad de Aguascalientes. Este cuadrito blanco que estoy señalando en pantalla es ciudad industrial. Si se fijan, de este lado tiene pegado al Rodolfo Landeros y cómo la ciudad ya se expandió y ya se lo comió. Ya es una zona industrial que ya está dentro de la mancha urbana. El movimiento modernista, que es el que estoy tocando mucho durante el siglo XX,
Fue bastante influenciado por la industrialización y la adopción del modernismo en la arquitectura moderna. Los edificios funcionales y de vanguardia como Ciudad Universitaria fueron el resultado del crecimiento económico y se adaptaron a las nuevas necesidades de educación e industria en nuestro país. Y aquí les puse un ejemplo de modernismo. Tenemos aquí arriba la casa de Barragán, la casa estudio de Barragán. Tenemos aquí el mural de Ciudad Universitaria. Tenemos aquí un ejemplo de modernismo, de funcionalismo estructural, perdón, funcionalismo moderno, perdón, en expresión brutalista, que ha sido bastante influenciado por estos movimientos industriales. El máximo exponente del modernismo en México obviamente va a ser el señor Barragán, y tenemos aquí las torres de Ciudad Satélite, tenemos la casa estudio, tenemos la casa de la Jacaranda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tenía este señor? Que jugaba mucho con la iluminación, con los colores, que eran muy nuevos para esta época de los 60 en México y que marcaron un antes y un después de la arquitectura. El sector terciario incluye los servicios, además del comercio y el turismo, y este sector ha impulsado el desarrollo de espacios comerciales, turísticos y de servicio que han transformado nuestro entorno visual. La arquitectura turística, pues obviamente va a ir enfocada a lo hotelero, sobre todo en zonas turísticas como Cancún, Los Cabos y la Riviera Maya. Esos estilos arquitectónicos combinan elementos tradicionales o endémicos del lugar con elementos contemporáneos que den esta satisfacción o que den este sentimiento pues de agusticidad, vaya, en las personas que están turisteando en nuestra área. Un ejemplo muy claro pues es Xcaret, México. El Parque Xcaret combina la zona selvática de Xcaret, vaya, con elementos modernos como serían construcciones de lujo, como serían pues estos parques de atracciones, parques acuáticos modernos, combinado con el paisaje que ya tiene naturalmente esta zona. Aquí les puse 4 imágenes, que es el desarrollo de Acapulco. En un principio Acapulco era una ciudad olvidada y nomás una playa que visitaban muy poco, pero el turismo hizo que todo este paisaje urbano cambiara y vemos cómo esta misma península, esta corresponde con esta de abajo. Ven cómo en un principio estaba completamente abandonada y estamos hablando donde ya había cámaras, o sea, es esto de nota de los 50. Y en menos de 70 años, vean cómo se ha expandido y cómo ya tenemos hasta rascacielos en esta zona. De este lado es la misma bahía la que estamos viendo, como nada más había una carretera o una vialidad, pero no había nada más. Y luego empezó una invasión de hoteles en este lado y cómo ha ido cambiando, cómo ha influido en este desarrollo. Esto es Baja California Sur. En un principio era un pueblito bicicletero donde las calles eran de tierra, muchachos. Y vean ahorita ya hay sistema de drenaje, ya hay sistema de telecomunicaciones, ya hay construcciones especializadas para poder dar estos servicios a los turistas extranjeros. En cuanto a lo comercial y lo urbano, pues obviamente también ha ido cambiando el paisaje, sobre todo con estas tiendas de conveniencia. Aquí les puse una imagen. Esto es el centro comercial El Parián, en su construcción en aquellos ayeres. Cambió completamente todo el contexto que teníamos urbano en esta zona. El centro comercial Parián de repente se convirtió en este elefante gigante en medio del centro, que enfrente tenía San Diego, que a un lado tenía estas construcciones que todavía las vemos de casas viejitas, atrás tenía lo que es ahorita Andador Juárez, que también eran casitas viejitas donde incluso pasaban túneles por estas casas. Hoy en día, si se fijan, nos vamos a la zona norte, sobre todo en bosques, que ya su coeficiente de comercialización ya es mayor al de la vivienda, y en cada esquina encontramos una placita comercial que está cambiando el entorno. Imagínense para una persona que vive a un lado de una plaza comercial que tiene un bar, qué incómodo es vivir ahí. O también tenemos los Oxxos que proliferaron en nuestro país y de repente en cada esquina vemos estos dos colores muy, muy emblemáticos. Este otro es un ejemplo muy claro del desarrollo urbano. Este es el Hospital Hidalgo en un principio, el primer Hospital Hidalgo. Después se quemó, lo reconstruyen y es el hospital que está en Galeana. Y se fue expandiendo poco a poco hasta llegar al monstruo que es el día de hoy, que es este hospital enorme, que sigue siendo el Hospital Hidalgo y que es un servicio, el servicio de salud, que ha crecido junto con la población hidrocálida. En cuanto al sector cuaternario,
su relación con la arquitectura, pues está la arquitectura de la educación. Ustedes saben que las aulas tienen que estar diseñadas con colores, con ventilaciones, para en cuestión al eco, para que se escuche en cada parte del salón, para que no se me vayan a aburrir. La arquitectura puede ayudar muchísimo a que un niño aprenda. Depende del tipo de educación que estemos buscando. En cuanto a la arquitectura sostenible y tecnológica, ha sido un boom en el siglo XXI y de repente nos encontramos con edificios vivos, edificios que funcionan mucho con terrazas verdes, edificios que tienen elementos muy modernos. Por ejemplo, aquí tenemos una tridilosa, que tenemos sistemas estructurales un poquito más, pues, ¿cómo decirlo? Innovadores sería la palabra. Más innovadores que cumplen una función y que tienen un menor consumo de insumos como lo tendría un sistema constructivo tradicional. Tenemos las famosas oficinas de los millennials, que básicamente es un loft, donde es un esquema abierto. ¿Para qué? Para que no sientan esta opresión que sentían las personas que trabajaban en oficinas en los 80s, y entonces cambia la forma de trabajo de las personas que están en ese lugar. La arquitectura me va a ayudar a que una persona se sienta a gusto en un entorno y tenga una mayor productividad. Y hasta aquí voy a dejar este video. En el siguiente ya nada más voy a ver la demografía y terminamos con